Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo sobre el bombazo de Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, este es un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, y aunque ya hemos explorado los hechos principales, hay mucho más que desentrañar. Así que pónganse cómodos, porque la conversación continúa. En la primera parte recordamos el furor que causó la noticia de una supuesta separación entre Can Yaman y Demet Özdemir el 9 de septiembre de 2025. Vimos cómo los rumores de romance habían existido desde que protagonizaron Pájaro Soñador, y cómo la química en pantalla generó una legión de fans que soñaban con que su amor fuera real. Pero, ¿qué más se escondía detrás de esa fachada de misterio? Para entender mejor la magnitud de esta situación, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolló. En 2025 la industria de las series turcas estaba en su punto álgido a nivel internacional. Las producciones turcas, con sus historias apasionadas, sus escenarios espectaculares y sus actores carismáticos, conquistaban audiencias en Europa, Latinoamérica, Asia y más allá. La fama de Can Yaman y Demet Özdemir trascendía las fronteras de Turquía, convirtiéndolos en verdaderas estrellas globales. El éxito de Pájaro Soñador fue un fenómeno. La serie, que contaba la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora, y Can, un exitoso fotógrafo, cautivó a millones de espectadores. La trama, llena de romance, comedia y drama, mantenía a los fanáticos al borde de sus asientos. Y por supuesto, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera tan especial. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo esto alimentaba la fantasía de los fans. Era como si la magia de sus personajes se extendiera a la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con fotos, vídeos y mensajes que celebraban su supuesta relación. Los shippers, como se les conoce a los fans que apoyan una relación entre dos personas, se multiplicaron por miles. En este contexto de fama y expectación, cualquier movimiento de Can y Demet era analizado al detalle. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, todo era objeto de escrutinio. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, seguían sus pasos de cerca, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera los rumores de romance. Pero como mencionamos antes, Can y Demet siempre mantuvieron una postura discreta. Evitaban hablar de su relación personal, lo que por supuesto solo aumentaba la intriga. Algunos fans interpretaron su silencio como una señal de que estaban protegiendo su privacidad. Otros, en cambio, creían que era una estrategia para mantener el misterio y la expectación. Y así llegamos al fatídico 9 de septiembre de 2025. La noticia de la supuesta separación llegó como un rayo en un día soleado. Los medios de comunicación, con fuentes anónimas, reportaron que la pareja había decidido tomar caminos separados. Las razones, como suele suceder, eran vagas y contradictorias: incompatibilidad de caracteres, agendas apretadas, diferencias irreconciliables. El impacto de la noticia fue inmediato y devastador para muchos fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción e incredulidad. Los shippers se sintieron traicionados, como si les hubieran arrebatado un sueño. Las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a circular rápidamente. ¿Quién había sido el culpable? ¿Qué había pasado realmente entre ellos? Algunos culparon a las agendas apretadas y a la distancia. Can en ese momento estaba enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos fuera de Turquía. Demet, por su parte, continuaba cosechando éxitos en su país, con nuevos proyectos y compromisos laborales. La distancia, argumentaban, había enfriado la relación. Otros señalaron las diferencias de carácter y las incompatibilidades. Quizás, decían, la intensa química en pantalla no se tradujo en una relación duradera en la vida real. O tal vez simplemente el amor se había terminado. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas. Algunos especularon que la supuesta separación era una estrategia publicitaria para generar más atención y revivir la popularidad de Pájaro Soñador. Otros sugirieron que la pareja había decidido separarse en secreto, para proteger su privacidad. En medio de todo este revuelo, Can Yaman y Demet Özdemir mantuvieron silencio. No emitieron ningún comunicado oficial, ni hicieron declaraciones públicas. Esta falta de información solo alimentó aún más las especulaciones y el morbo. La prensa, los fans y el público en general no sabían a qué atenerse.
Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron Khan y Demet ante la tormenta mediática? ¿Cómo afectó esta situación a sus carreras? Con el tiempo la situación se fue calmando un poco. Los fanáticos poco a poco se resignaron a la idea de que la pareja soñada no existía. Cada uno de ellos continuó con su carrera, cosechando éxitos y encontrando nuevas oportunidades. Can Yaman, tras algunos proyectos internacionales, regresó a Turquía y protagonizó nuevas series, demostrando su versatilidad y su talento. Su popularidad se mantuvo intacta, y sus fans lo siguieron apoyando incondicionalmente. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa trayectoria en Turquía, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Su belleza, su carisma y su talento la convirtieron en una de las actrices más queridas y solicitadas del país. A pesar de la supuesta separación, la memoria de Pájaro Soñador y la química entre Khan y Demet seguían vivas en el corazón de los fans. La serie continuaba siendo un éxito en las plataformas de streaming, y los vídeos y las fotos de la pareja seguían circulando por las redes sociales. La noticia de la supuesta separación, aunque no confirmada oficialmente, dejó una huella imborrable en la memoria de los fanáticos. Cada vez que se mencionaba a Can Yaman y Demet Özdemir, inevitablemente se recordaba aquella fecha, aquel momento en el que el corazón de muchos se rompió. Pero, ¿qué tal si la historia no termina aquí? ¿Qué tal si, detrás de las cámaras, la historia de amor entre Khan y Demet fue mucho más compleja y secreta de lo que imaginamos? En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. A veces lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. Los romances, los secretos y las mentiras son parte del juego. ¿Y si la supuesta separación fue una estrategia para proteger su privacidad? ¿Y si, en realidad, Khan y Demet siguieron juntos pero en secreto? ¿Y si decidieron mantener su relación alejada de los focos, para evitar la presión mediática y proteger su intimidad? Es una posibilidad, por supuesto. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas siempre están a la orden del día. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es recordar la magia de Pájaro Soñador y la química inigualable que compartieron Can Yaman y Demet Özdemir. Su trabajo juntos dejó una huella imborrable en la memoria de los fanáticos. Y aunque quizás no estén juntos, su legado en el mundo de las series turcas perdura. Son dos profesionales talentosos y dedicados, que han demostrado su valía a lo largo de los años. Así que, amiga @s, hemos llegado al final de esta segunda parte. Hemos profundizado en el contexto de la noticia, en las reacciones de los fans y en las posibles teorías sobre lo ocurrido. Espero que esta exploración les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad entre Khan y Demet? ¿Creen que la supuesta separación fue una estrategia? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. De esa forma, perderán ninguno de los próximos vídeos que prepare para ustedes. Siempre estaré aquí para compartir noticias, chismes y más. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, amiga @s. Bienvenidos a la tercera y última parte de este vídeo sobre el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya hemos explorado el contexto, las reacciones y las teorías, pero aún queda mucho por analizar. Prepárense para sumergirnos aún más en este fascinante drama turco. En esta tercera parte nos centraremos en el impacto a largo plazo de la noticia de la supuesta separación, en el legado de Pájaro Soñador y en las posibles lecciones que podemos extraer de esta historia. Es importante recordar que aunque la noticia de la supuesta separación causó un gran revuelo, nunca hubo una confirmación oficial. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir emitieron ningún comunicado que confirmara o desmintiera los rumores. Esto, por supuesto, dejó un vacío de información que fue llenado por especulaciones, teorías y rumores. El impacto a largo plazo de esta situación fue significativo. Para los fans, la decepción fue grande. Muchos habían invertido tiempo y energía en shippear a Khan y Demet, y la noticia de la separación fue un duro golpe.
Algunos se sintieron traicionados, como si les hubieran quitado un sueño. Otros, en cambio, intentaron mantener la esperanza de que en algún momento la pareja se reconciliara. Para la industria del entretenimiento, la situación sirvió como un recordatorio de la fragilidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. El amor a veces es fugaz y las presiones de la fama pueden ser abrumadoras. La historia de Khan y de Met, independientemente de si eran o no pareja, se convirtió en un ejemplo de cómo la atención mediática y las expectativas del público pueden afectar a la vida personal de los famosos. El legado de Pájaro Soñador es innegable. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su química inigualable entre Can Yaman y Demet Özdemir, conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y los protagonistas se transformaron en estrellas internacionales. Pájaro Soñador demostró el poder de las series turcas para conquistar corazones en todo el mundo. La serie abrió el camino para otras producciones turcas, que también cosecharon éxitos a nivel internacional. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un elemento clave del éxito de la serie. Su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, cautivó a los fans. La forma en que se miraban, la ternura que transmitían, la complicidad que compartían, todo esto hizo que los fans se enamoraran de Sanem y Can. A pesar de la supuesta separación, el recuerdo de Pájaro Soñador sigue vivo en el corazón de los fans. La serie se ha convertido en un clásico y los vídeos, las fotos y las escenas de la pareja siguen circulando por las redes sociales. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Qué nos enseña sobre el amor, la fama y la vida en el mundo del espectáculo? Una de las lecciones más importantes es que la realidad, a veces, es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Las historias de amor que vemos en las series son, en muchos casos, producto de la ficción. La realidad es más compleja y las relaciones pueden ser frágiles y difíciles de mantener. Otra lección es que la fama puede ser un arma de doble filo. La fama puede traer oportunidades, pero también puede traer presiones, expectativas y una gran exposición mediática. La vida de los famosos no siempre es fácil, y a veces es difícil separar la vida personal de la vida pública. También aprendemos la importancia de proteger la privacidad. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien muy preciado. La presión de los medios de comunicación y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y a veces es necesario proteger la intimidad y la vida personal. Finalmente aprendemos la importancia de ser cautelosos con las especulaciones y los rumores. En el mundo del espectáculo, la información no siempre es precisa, y las teorías conspirativas siempre están a la orden del día. Es importante ser críticos y no dejarse llevar por la información no verificada. Pero, ¿y si la historia de Can y Demet fuera diferente a lo que pensamos? ¿Y si, en algún momento sí fueron pareja, pero decidieron mantener su relación en secreto para protegerla de la presión mediática? Es una posibilidad, por supuesto. En el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas siempre están presentes. Si Can y Demet decidieron mantener su relación en secreto, sería comprensible. La presión de los medios de comunicación y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Proteger su privacidad sería una decisión sabia. Si por otro lado, la supuesta separación fue real, también es comprensible. Las relaciones pueden ser difíciles, y a veces es necesario tomar caminos separados. Lo importante es recordar la magia de Pájaro Soñador, y la química inigualable que compartieron Can Yaman y Demet Özdemir. Su trabajo juntos dejó una huella imborrable en la memoria de los fanáticos. Son dos profesionales talentosos y dedicados, que han demostrado su valía a lo largo de los años. Han seguido cosechando éxitos en sus carreras, y han demostrado su valía como actores y actrices. En el final, lo que importa es que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una historia de amor en la pantalla que cautivó a millones de personas. Nos hicieron soñar, reír, llorar y suspirar. Y aunque la realidad sea diferente a la ficción, el recuerdo de Pájaro Soñador y la química entre Can y Demet siempre estará presente en nuestros corazones. Así que, amiga @s, hemos llegado al final de esta tercera y última parte. Hemos explorado el impacto a largo plazo de la noticia, el legado de Pájaro Soñador, y las posibles lecciones que podemos extraer de esta historia. Espero que este viaje por el mundo del drama turco y las noticias del corazón haya sido de su agrado.
Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad entre Can y Demet? ¿Qué lecciones han aprendido de esta historia? ¿Cuál es su escena favorita de Pájaro Soñador? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. De esa forma, perderán ninguno de los próximos vídeos que prepare para ustedes. Siempre estaré aquí para compartir noticias, chismes y más. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Enorme. Y no olviden, la vida a veces es como una serie turca, llena de giros inesperados y emociones intensas. Hasta la próxima.